Miren, porque tiene tantas implicaciones este asunto, una serie de Netflix sería un cuento de hadas, fresa, en comparación de esto por mundial. La denuncia en la anterior Procuraduría, ciudadanos o organizaciones piden al Instituto de la Transparencia que se dé a conocer el expediente sobre el caso de Odebrecht. ¿Y qué creen que responde el Instituto de la Transparencia? Que no podía, que tenía que guardar el expediente sin darlo a conocer. El Instituto de la Transparencia, que cuesta 1,000 millones de pesos mantenerlo. Bueno, yo recuerdo que en ese entonces, cuando andábamos buscando que nos entrevistaran para aprovechar espacios en medios, tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola, en aquel entonces muy hostil la entrevista. Se ponían los conductores en aquel entonces pues del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados. Tengo algunas experiencias sobre eso. Algunos simpatizantes, amigos decían: ¿para qué vas? Si no te tratan bien. Pero nosotros necesitábamos comunicarnos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto. Pero imagínense en aquel entonces que había control de la prensa, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones. Entonces me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales, me dice el conductor del programa, Loret de Mola: a ver, pruebas de corrupción. Entonces les digo, lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex. Y claro, alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo, el tiempo que fui opositor, hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas. ¿Quiere que caiga Calderón? No, el gobierno de Calderón tiene problemas porque empezó mal. Él sabe bien que no ganó la presidencia de la República. No tiene legitimidad. ¿Significa saqueo? Corrupción. La experiencia es que todos los procesos de privatización que han habido, porque han entregado prácticamente todo, grandes empresas del pueblo de México han pasado a manos de partido de privatización. Mucha gente, por ejemplo, no sabe que ya el 35% de la energía eléctrica que consumimos en el país la compra la Comisión Federal de Electricidad a empresas extranjeras. Y el paso siguiente, ya para rematar,
pues es el afán privatizador en el caso de Pemex. Oiga, ¿con qué autoridad moral nos dice usted, nos dice el PRD que nos va a defender a los mexicanos de los presuntos saqueadores, después de que vimos cómo se saquearon entre ustedes hace 3 domingos en la elección interna del PRD? Porque yo te digo, fue un saqueo, ¿no? Sí, yo te digo 2 cosas, ¿no? En primer lugar, yo tengo autoridad moral, ¿sí? Yo no tengo nada de que avergonzarme. De mí pueden decir lo que quieran, pero no pueden decir que yo sea el ladrón. Yo he sido consecuente toda mi vida. Y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Ustedes, por cierto, no han dicho mucho sobre esto, con la privatización en general. No, ustedes nunca, no, ustedes en esa misma silla ya se sentaron. No, pero ¿ya no me faltaba usted? Sí, pero ¿sabes qué? Cuando el FOBAPROA no hablaron mucho. Hasta programas especiales. No. Yo no trabajaba aquí entonces, pero Sí, me acuerdo que hubo sí, no hablaron especiales. mucho, pero qué bueno, sí, que ahora en el caso de este afán privatizador en lo que corresponde al petróleo, pues van a haber espacios. Me importa mucho que me hayas invitado, también, porque también ya pasaron. ¿Qué pasa? Al día siguiente, entrevista al señor Lozoya. Y entonces, ahí está también, seguramente. Está difícil, ¿verdad?, que se consiga ahora. Ah, la tienes. A ver, pasa. Y dice el señor Lozoya que era mentira. O sea, terminé de mentiroso. ¿Por qué no le llaman privatizar? ¿Hay miedo, digamos, a ese concepto? Estoy consultando la Real Academia Española y dice, privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Hay una actividad pública que antes solamente hacía el Estado y se va a transferir, se va a invitar también al sector privado. Pues es privatizar. ¿Por qué el miedo a ese término? ¿Está satanizada la palabra? Yo no creo que sea un miedo, Carlos, simplemente hay que ver nuestra historia. La conquista de el haber recuperado la industria petrolera para las manos de los mexicanos es muy importante. Y esta reforma, Carlos, garantiza que la nación siga siendo 100% el propietario de los hidrocarburos. No hay intención aquí de otorgarle la propiedad del subsuelo a los privados. ¿Por qué? Porque es de los... Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. Ahora, si no pasa la reforma energética, ¿eso quiere decir que Pemex y la CFE van a quebrar? Hay sin duda riesgos, Carlos. No podemos dilatar esta discusión. ¿O sea, riesgos de que quiebre? No necesariamente quiebre, sin embargo, se tendrán que hacer ajustes importantes a ambas empresas de no pasar esta reforma. Ajustes, por lo tanto, despidos masivos, cosas así. No, lo más importante, Carlos, es pensar, y yo veo muchas coincidencias en el ambiente político en México, y estoy seguro que en el Congreso se debatirá con datos y no con dogmas, esta reforma energética que tanto PAN, PRD y PRI quieren que suceda. Pero miren cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Hace 3 días leí una columna del señor Loret de Mola, ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces, sí es un asunto muy importante.
a ver si pasan y vayan buscando la columna de hace 3 días, donde Loret de Mola menciona el tema, aborda el tema. Pero bueno, qué bien, esto va a ayudar mucho a el país. No te tratan bien, pero nosotros necesitábamos comunicarnos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto, pero imagínense en aquel entonces que había control de la prensa, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones.